Con un solo chasquido de dedos, el príncipe William no transfirió poder, desató una purga en la mesa real. Ante los ojos de una Camila horrorizada, su guardia de ébano se apoderó de sus hijos, arrastrándolos fuera del palacio y despojándolos de todo. La causa, una traición que se pagaría con el exilio. El aire en el comedor oeste del Palacio de Buckingham era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Las arañas de cristal aún brillaban, los retratos de monarcas pasados observaban desde las paredes, pero bajo toda la ceremonia algo había cambiado. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. Aquella noche era la última antes de que el rey Carlos III abdicara oficialmente el trono en favor de su hijo, un acto de preservación que la monarquía, herida y frágil, tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. La cena era un asunto cerrado, un cónclave silencioso sin prensa ni aduladores externos, un consejo de guerra disfrazado de banquete. Alrededor de la larga mesa de roble solo se sentaban aquellos que albergaban las ambiciones más oscuras y los miedos más profundos. Tom Parker Bowles, con la arrogancia grabada en el gesto, apuñalaba con fuerza un trozo de carne, sus ojos lanzando miradas furtivas y repetidas hacia las imponentes puertas de madera que conducían a la bóveda real, el corazón histórico y financiero de la corona. Frente a él, su hermana Laura tamborileaba con los dedos sobre la mesa, un ritmo frenético que traicionaba una avaricia que ya no podía contener. Su bolso de piel de cocodrilo ostentosamente grande descansaba en la silla vacía a su lado, la cremallera abierta de par en par, una boca hambrienta, lista para engullir una herencia de privilegios que creía suya por derecho. A la cabeza de la mesa, a la derecha del poder, se sentaba Camila. El collar de diamantes en su cuello brillaba con una luz glacial tan frío como su sonrisa de suficiencia. Examinaba la sala con el aura de quien está convencida de que este trono, esta fortuna colosal, pertenecía por derecho a la línea de sangre Parker Bowles. No era afecto lo que buscaba, era legitimidad, una remodelación de la monarquía por proximidad. En el centro de la mesa, como el ojo de un huracán, se sentaba el príncipe William. No había tocado sus cubiertos, no había levantado la copa de vino tinto que tenía delante. Su mirada, afilada como una navaja, barría lentamente los tres rostros ahogados en sus delirios parasitarios. Cada movimiento, cada susurro, cada mirada codiciosa era registrada, analizada y sentenciada en el silencio de su mente. El silencio en la sala no era de paz, era el zumbido de algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo, la quietud que precede a la violencia. Para los que estaban en la sala y conocían el verdadero propósito de la noche, aquella quietud no fue un accidente, fue una contención, el momento de calma calculado antes de la ejecución de una sentencia. Los fantasmas no pueden heredar el trono, pero los hijos sí, y William estaba allí para proteger la herencia de su madre, una herencia no de joyas, sino de integridad. William empujó su silla hacia atrás. El movimiento fue tan decidido que el sonido de las patas de la silla raspando el suelo de mármol resonó con una agudeza perforante, cortando la tensión como un bisturí. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pesado manojo de llaves de latón negro brillante. No eran llaves ordinarias. Eran las llaves soberanas del archivo real, el acceso maestro a todas las áreas restringidas, las bóvedas de efectivo y el sagrado relicario de las joyas de la corona, donde se guardaban reliquias invaluables, incluidos los pendientes de perlas de Collingwood de su madre. Eran un símbolo de poder absoluto que no se delegaba, se transfería con el peso de la historia misma. Los ojos de Camila se iluminaron, un destello de codicia pura. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la barbilla levantada, anticipando una entrega cobarde, una rendición que cimentaría su control sobre la institución. Pero William balanceó el brazo. El pesado manojo de llaves se estrelló contra la mesa, deslizándose sobre el mantel de seda antes de detenerse bruscamente justo al borde del plato de Tom. El hombre se congeló, su media sonrisa torciéndose en una mueca de confusión. Levantó la vista hacia William, pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido seco del chasquido de los dedos del príncipe resonó en la sala. Era una orden, no un gesto. Un código de anulación del protocolo Windsor que solo los más altos mandos conocían, una señal callada pero inconfundible. Las llaves no eran una ofrenda, eran el cebo, la última pieza de un rompecabezas mortal que estaba a punto de completarse.
En ese instante, la verdadera naturaleza de la velada se reveló. No era una cena de transición, era un tribunal, y el veredicto ya había sido escrito no con tinta, sino con la verdad escrita en sangre de una traición imperdonable. Esto no se trataba de ley, se trataba de percepción, de identidad, de historia. La monarquía se estaba realineando no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad que Diana le había otorgado y que ellos habían intentado borrar. La corona se agrieta y a través de esas fisuras la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Las dos enormes puertas talladas al final de la sala se abrieron de golpe, como si una fuerza invisible las hubiera reventado desde dentro. 4 oficiales de alto rango de la Guardia de Ébano del Soberano, una unidad especializada cuya existencia era apenas un susurro en los pasillos de Westminster, irrumpieron en el interior. No eran los guardias ceremoniales de los desfiles. Vestían equipo táctico negro, sus cinturones cargados con herramientas de control de disturbios, sus rostros impasibles como máscaras de granito. El aire en la habitación se congeló instantáneamente, volviéndose quebradizo y cargado de una amenaza física inminente. Comiencen. La voz de William sonó uniforme, desprovista de una sola onda de emoción. Fue pánico, fue rabia, era miedo. Al instante, 2 oficiales se abalanzaron directamente sobre Tom. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para protestar, manos tan macizas como tornos de banco se cerraron sobre sus bíceps, levantándolo brutalmente de su silla. «Oigan, ¿qué demonios están haciendo? ¡Suéltenme!», rugió Tom, su rostro congestionado por la furia y la incredulidad. Sus piernas patearon salvajemente contra el borde de la mesa, derribando varias copas de cristal que estallaron contra el suelo con un sonido estridente. Al mismo tiempo, el tercer oficial avanzó sobre Laura. Le agarró violentamente el codo y la arrastró lejos de la mesa, su agarre de hierro indiferente a su estatus. El bolso de piel de cocodrilo cayó al suelo con un ruido sordo. Laura chilló agudamente, un sonido desgarrador de privilegio herido. Sus uñas pintadas de rojo arañaron inútilmente el chaleco antibalas del guardia, buscando una debilidad que no existía. La escena no era un arresto sancionado por la ley común, era una purga simbólica, una expulsión física del cuerpo de la realeza, llevada a cabo bajo la autoridad soberana de la corona misma. Eran parásitos siendo arrancados de su anfitrión, sin ceremonia, sin piedad, en el corazón mismo del poder que habían intentado corromper y saquear para su propio beneficio. La familia real se estaba purgando a sí misma, un acto de cirugía brutal y necesario para asegurar su supervivencia. Despójenlos de todas las tarjetas de acceso, llaves de vehículos y tarjetas de crédito reales, ordenó William, con los brazos cruzados, su postura erguida e inamovible, mientras observaba el caos con una calma clínica. Expúlsenlos por las puertas principales. Si algún miembro de esta familia pisa la línea de piedra del palacio a partir de este segundo, arréstenlos inmediatamente por violación del protocolo de la corona. Camila se puso de pie de un salto, su silla se volcó hacia atrás con un estrépito que resonó en el tenso silencio. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello abultadas por una furia impotente. Se abalanzó hacia William, apuntando un dedo enjollado directamente a su cara, una última y desesperada muestra de autoridad. «¿Estás loco? ¿Con qué derecho tratas a mi sangre como a criminales? Llamaré a Charles. Te desollará vivo por esto». William inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de fría condescendencia. Dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal, obligando a Camila a retroceder instintivamente. Sus ojos se oscurecieron, perforando directamente su fabricada arrogancia hasta llegar al núcleo de su miedo. Bajó la voz, un susurro letal que solo ella podía oír, cada palabra un fragmento de hielo. Él ya ha visto la cinta, todo, desde la caja de donaciones hasta la rodilla de Freddy. La sangre desapareció del rostro de Camila en una fracción de segundo. Sus labios temblaron, incapaces de pronunciar otra palabra, otra amenaza vacía. Su arrogancia, construida sobre décadas de manipulación, se hizo añicos. La cinta, el documento secreto, la verdad irrefutable capturada en un archivo digital, más poderosa que cualquier decreto real. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de regresar, no en los titulares, sino como una prueba irrefutable de traición. El fantasma de Diana, la mujer que no pudieron proteger, había vuelto para reclamar justicia para su linaje, y esta vez su voz no podía ser silenciada.
Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita en la inocencia herida de un niño, no permanece enterrada. Se levanta y esta vez tiene una imagen en alta definición. Para entender por qué una cena se convirtió en una barrida despiadada, por qué la autoridad de un futuro rey se ejecutó con la precisión de un golpe de estado, debemos retroceder 3 semanas. El castillo de Balmoral, ese santuario de piedra en las tierras altas de Escocia, estaba envuelto en el silencio de la madrugada. En marcado contraste con los susurros de los tabloides que afirmaban que el rey Carlos se marchitaba en su lecho de muerte, él se encontraba en su sala de lectura con un aura de completa tranquilidad, saludable y agudo. Estaba de pie junto a la chimenea, mirando fijamente las llamas crepitantes, un monarca contemplando el final de su reinado. Cuando William entró, no hubo saludos tediosos ni formalidades vacías. El rey caminó directamente hacia la caja fuerte oculta detrás de un retrato de la reina Victoria, giró el dial con una familiaridad centenaria y sacó el pesado manojo de llaves de latón. Lo depositó en la palma de su hijo. No fue un poder notarial administrativo, fue una transferencia física de poder, una abdicación silenciosa, un traspaso de la carga más pesada del reino. «Es hora, William», dijo Carlos lentamente, su voz resonando con el peso de la historia. «Este palacio, estos túneles y lo que se esconde debajo de ellos, ahora son tuyos». Pero no fue solo un traspaso, fue una orden. La directiva de Balmoral, un decreto no escrito, un voto susurrado de un rey a su heredero, que le otorgaba a William la autoridad para actuar, para purgar, para proteger la corona de sus enemigos internos. «Limpia esta casa», había susurrado el rey, su voz cargada con el peso de una traición que aún no se había revelado por completo, pero cuyo hedor ya impregnaba los pasillos de cada residencia real, desde Balmoral hasta Buckingham. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad, y Carlos, en su acto final como soberano, le estaba entregando a su hijo la más sagrada de todas, la responsabilidad de sanar una herida que él mismo había permitido que se infectara. Mientras las frías llaves se asentaban en su mano, William no sintió el aura brillante del poder, sintió el hedor fétido que emanaba de los pulidos corredores de su propia familia. Desde que el rey Carlos comenzó a limitar sus apariciones para preparar la transición, el clan Parker Bowles había estado actuando como si fueran los nuevos amos. Tom y Laura accedían libremente a áreas restringidas, sus voces resonando en pasillos donde solo los sirvientes más antiguos debían caminar. Camiones de reparto sin marcar, vehículos anónimos, se colaban por las puertas laterales por la noche, sus movimientos no registrados en los libros de seguridad oficiales. William no llamó a la policía, no convocó una reunión familiar para interrogarlos. Sabía que arrastrar este tipo de suciedad a la luz pública solo debilitaría la corona, una institución que ya sangraba por las heridas del pasado. Para tratar con parásitos no se usan palabras, se usan trampas. Se aplica un protocolo de contención silencioso. Esa noche, bajo el nombre en clave Operación Espejo Roto, William se despojó de su chaleco real y de la máscara de diplomacia que se veía obligado a llevar. Vistiendo un jersey de cuello alto negro encarnando la sombra de un verdugo, lideró personalmente a un experto en seguridad clandestino, un exoperativo llamado Víctor Morales, sin archivo oficial, un fantasma en los registros del MI6. Juntos se deslizaron por los pasadizos secretos reservados para los sirvientes, un laberinto oculto que corría detrás de las paredes doradas del palacio. En 5 horas de trabajo meticuloso y silencioso, microcámaras del tamaño de cabezas de alfiler fueron implantadas en los marcos de las pinturas al óleo del anexo sur, ocultas bajo las cajas de donaciones benéficas y montadas en los intrincados diseños de los candelabros del corredor oeste. La caza había comenzado. La presa, embriagada de su arrogancia y su falso sentido de seguridad, no tenía idea de que cada uno de sus sigilosos pasos, cada susurro codicioso, estaba siendo monitoreado de cerca por docenas de ojos electrónicos. El palacio se había convertido en un teatro, y ellos eran los únicos actores que no sabían que la obra era una tragedia escrita para ellos. Solo se necesitaron 3 días para que la red invisible recogiera el más sucio de los botines. En una habitación oscura con las luces apagadas, una sala de monitoreo improvisada en las entrañas del palacio, William se sentó ante un ordenador portátil encriptado
Los vídeos se reproducían crudos y repulsivos, despojando las máscaras aristocráticas de los intrusos con una claridad brutal. El primer vídeo, con fecha y hora de la 1:45 am. En el anexo sur, mostraba a Tom Parker Bowles envuelto en una costosa bata de seda, mirando a su alrededor con la paranoia de un ladrón de poca monta. Abrió la puerta de madera. Dos hombres con trajes negros y el aspecto rudo de traficantes de antigüedades del mercado negro entraron rápidamente, sus movimientos eficientes y sin palabras. Un hombre le pasó un maletín de cuero abultado. Tom lo agarró, abriéndolo apresuradamente. Dentro, la cámara capturó el brillo mate de filas de gruesos fajos de billetes, completamente desprovistos de sellos bancarios, dinero negro imposible de rastrear. A cambio de este maletín, Tom sacó 3 tarjetas de acceso doradas de su bolsillo, pases estrictamente reservados para invitados especiales que entraban en zonas reales restringidas, llaves electrónicas que abrían puertas a la historia y a los secretos del reino. Estaba vendiendo el acceso de su familia para llenarse los bolsillos, comerciando con la seguridad de la corona por un puñado de efectivo sucio. La cámara siguió mientras Tom recogía los fajos de billetes, llenando los bolsillos de su bata, devorando la riqueza con manos de absoluta codicia. No fue una disputa familiar, esto fue una violación del protocolo de la corona, un acto de traición que convertía el santuario del palacio en un mercado clandestino. Estaba vendiendo el alma de la monarquía, pieza por pieza, en la oscuridad de la noche. Pero la codicia de Laura era aún más degradante, más visceral. El segundo vídeo tuvo lugar a plena luz del día, dentro del almacén donde se guardaban las donaciones públicas, un espacio que debería haber sido sagrado. Laura estaba de pie ante 3 grandes cofres de madera, cofres llenos de la esperanza y la generosidad del pueblo británico. Estaba reprendiendo a una anciana doncella, una mujer que había servido a la corona durante más de 40 años con una lealtad impecable. «Ábrelo ahora mismo», siseó Laura, su voz un veneno destilado de impaciencia y desprecio. La doncella, con las manos temblorosas por la edad y el miedo, insertó la llave en la cerradura. En el momento en que la tapa se abrió, reveló innumerables sobres y dinero en efectivo, las ofrendas de ciudadanos comunes. La mano de Laura, con sus uñas rojas como la sangre, se hundió inmediatamente en el interior, una garra profanando un altar. Agarró grandes puñados de dinero, sin molestarse en contar, metiéndolos directamente en la boca abierta de su bolso de diseñador. Cuando la doncella, con el rostro pálido de horror, intentó retroceder, abriendo la boca como para susurrar una protesta, Laura se abalanzó, agarró el cuello del uniforme de la pobre mujer, tirando de ella hacia adelante con una fuerza sorprendente. «Escúchame bien», siseó Laura entre dientes, su rostro a centímetros del de la aterrorizada mujer. «Si te atreves a decir una palabra de esto, me aseguraré de que tú y toda tu familia nunca más mostréis la cara en este país. ¿Entendido?». Estaban desviando cada centavo del público, metiendo las manos en activos que no les pertenecían, protegiéndose detrás de la indulgente protección de Camila. Esto no era un simple robo, era un ataque a la historia misma, a la sagrada confianza entre la corona y su pueblo, una confianza que Diana había construido con su vida y que ellos estaban demoliendo con su codicia. La confianza debe ganarse, y una vez rota, una vez traicionada de una manera tan fundamental, es casi imposible de restaurar. Pero robar dinero no era la parte más sucia. Para proteger este sucio flujo de ingresos, la banda de parásitos necesitaba una tapadera perfecta, una cortina de humo que desviara cualquier sospecha, y estaban dispuestos a sacrificar la inocencia de un niño para conseguirla. La tarde del 6º día de la investigación, el jardín cerrado detrás del palacio, un edén privado para los miembros más jóvenes de la realeza, estaba bañado por el sol de otoño. El pequeño príncipe George corría por el césped recogiendo pelotas de tenis, su risa infantil un eco de normalidad en un mundo de protocolo. A 10 metros de distancia, Freddie, el nieto biológico de Camila, corría en círculos con un coche de juguete. De repente, el talón del zapato de Freddie se enganchó en una raíz de roble que sobresalía de la hierba. El niño cayó hacia adelante golpeándose la rodilla contra los pequeños guijarros que bordeaban el macizo de flores. Un raspón sangriento apareció instantáneamente. Antes de que Freddie pudiera siquiera llorar, simplemente hizo una mueca y se sentó en el suelo, sorprendido. George, con el instinto de un hermano mayor amable, dejó caer rápidamente su pelota y corrió hacia él.
Se arrodilló extendiendo la mano para ayudar a Freddie a levantarse. ¿Estás bien?, preguntó George, su voz llena de genuina preocupación. En el instante exacto en que el dedo de George rozó el hombro de Freddie, una sombra salió disparada de detrás de un rosal espinoso como un depredador al acecho. Camila, con una fuerza brutal, apartó de un manotazo la mano de George. Sus largas uñas, accidental o intencionadamente, arañaron una línea vertical en los nudillos del niño de 7 años. George retrocedió conmocionado, sus ojos muy abiertos por el miedo. Camila no le prestó atención. Levantó a Freddie. En lugar de consolarlo, la mano de Camila se apretó con fuerza en el bíceps de Freddie, pellizcándolo con saña. El niño se estremeció de dolor. Llora, siseó Camila con los ojos desorbitados, su rostro una máscara de crueldad. ¿Qué te dije? Di que te empujó. Llora más fuerte. Herido y coaccionado, Freddie obedeció, apuntando con el dedo a George y gritando el guión memorizado. Él me empujó a propósito. Camila quería usar esto como un arma, una pieza de chantaje emocional para forzar a William a no interferir en los negocios de sus hijos. Pero cometió un error fatal. No se dio cuenta del guardia número 4, un hombre elegido personalmente por William. En su pecho, una microcámara disfrazada lo grababa todo. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas, y esta era la más profunda de todas. La espesa oscuridad envolvía el estudio privado del príncipe William. No había luz brillante de candelabro, solo el frío resplandor azul grisáceo que irradiaba de la pantalla del ordenador, iluminando un rostro que se había despojado por completo de cualquier benevolencia forzada. La cinta acababa de terminar. William permaneció inmóvil. No golpeó la mesa, no gritó. El aire a su alrededor era lo suficientemente frío como para congelarlo todo. Ver a su propia sangre, a su hijo, ser calumniado maliciosamente, ver la inocencia convertida en un arma, rompió la última fibra de su tolerancia. La caza había reunido suficientes trofeos. Ahora era el momento de lanzar la red y desollar a la presa. William sacó la unidad USB negra mate del puerto. El pequeño objeto helado que descansaba en la palma de su mano ahora llevaba el peso de una sentencia de muerte para una codicia sin fondo. No actuaría solo, pero no entregaría esto a la policía. Arrastrar la basura que se esconde detrás del nombre de la familia a la ley pública solo mancharía la corona. Los enemigos que viven parasitariamente dentro de la casa deben ser aplastados por las reglas más despiadadas de la propia casa. A la mañana siguiente, la atmósfera en las dependencias del personal se volvió sofocante. William convocó personalmente a la anciana doncella, aquella a la que Laura había amenazado. La desdichada mujer entró en la habitación, todo su cuerpo encogido, aterrorizada por las crueles represalias. Pero William no la interrogó con una actitud superior, deslizó una hoja de papel y una pluma hacia ella. Escriba todo lo que la obligaron a hacer, dijo su voz, no como una amenaza, sino como una garantía. Usted trabaja para esta familia, no para esos parásitos. Fírmelo y le garantizo que nadie volverá a tocar a su familia. Lágrimas de humillación cayeron sobre el roble mientras la mujer escribía su testimonio, línea por línea. A continuación, se adjuntó el testimonio escrito a mano del guardia número 4. William sujetó cuidadosamente todos esos papeles manchados de dolor en una fina carpeta, colocando el USB negro encima. El testamento de la traición estaba completo. El expediente estaba completo. La red de acero invisible había cerrado completamente el perímetro. Para el siguiente paso, William necesitaba el cebo perfecto para acorralar a todos estos parásitos en un solo lugar, cortando su ruta de escape y forzándolos a una confrontación final. Una invitación a una cena privada de transición en el comedor oeste fue entregada en mano a Camila, Tom y Laura. La tarjeta, grabada con el escudo real, era una obra de arte. El mensaje que la acompañaba, sin embargo, era extremadamente breve, una obra maestra de la ambigüedad calculada. Insinuaba una reestructuración de privilegios antes de la transición del trono. La carnada fue lanzada. Y ellos la mordieron. Aceptaron con una alegría voraz, ciegos a la trampa por su propia codicia. En su lujoso vestidor en Clarence House, Laura se aplicó una capa extra de lápiz labial carmesí, seleccionando su bolso de piel de cocodrilo más grande y dejándolo deliberadamente vacío, creyendo ingenuamente que esa noche lo llenaría de bonos al portador o llaves del tesoro. Tom se puso un smoking caro, peinó su cabello hacia atrás y sonrió triunfante a su reflejo.
Camila, la matriarca de la manada, se abrochó su collar de perlas más preciado, convencida de que su larga y silenciosa guerra por el control finalmente había terminado en victoria, que el estatus de sus dos hijastros había sido asegurado permanentemente dentro de la estructura de poder. Marcharon ansiosamente hacia adelante, completamente inconscientes de que estaban dando sus últimos pasos hacia un matadero sin salida. No sabían que el cuento de hadas era una mentira y que el palacio lo sabía. No se trataba de una celebración, se trataba de un juicio final. Y ellos eran los acusados, los testigos y la prueba viviente de su propia caída. Cada paso que daban sobre las alfombras persas era un paso más cerca del precipicio. Pero antes de que comenzara el sangriento banquete había una última barrera que superar, el escudo final de la facción Parker Bowles. 3 horas antes de la fatídica cena, William, sujetando la carpeta con los testimonios y el USB con la verdad digital, recorrió con largas zancadas el corredor este, dirigiéndose directamente al despacho del rey Carlos. El rey no estaba demacrado ni postrado en cama como la prensa había especulado. Estaba de pie junto a la gran ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, su tranquila mirada recorriendo los exuberantes jardines del palacio. Cuando William entró, no hubo rodeos ni quejas. Caminó directamente hacia el enorme escritorio, conectó el USB al monitor y pulsó play. Carlos entrecerró los ojos ligeramente, acercándose. Apareció el primer vídeo, la oscuridad en el anexo sur. Tom Parker Bowles recibiendo el maletín de sobornos. El músculo de la mandíbula del rey se tensó. El segundo vídeo siguió sin pausa. La mano de Laura raspando cada fajo de billetes de la caja de caridad, sus amenazas a la desdichada doncella. Los ojos de Carlos comenzaron a oscurecerse. Pero el golpe fatal, el cuchillo que atravesó todos los límites de la resistencia, llegó en el último vídeo. La imagen de Camila, la esposa por la que había sacrificado su honor, la mujer a la que había elevado al trono, cargando como una bestia enloquecida, clavando sus uñas en el bíceps de su propio nieto, forzándolo a llorar, y su rostro viciosamente contorsionado mientras escupía calumnias contra su propia línea de sangre directa, golpeó directamente el cerebro del rey. El video terminó. La pantalla se volvió negra, reflejando el rostro ceniciento del hombre más poderoso del reino. El espacio en la oficina se espesó, pesado hasta el punto de la privación de oxígeno. Carlos permaneció inmóvil como una estatua petrificada, sus manos aferradas al borde del escritorio de roble, sus nudillos blancos. No estaba colapsando por una enfermedad física, estaba siendo aplastado, desgarrado desde dentro. La traición no provenía de facciones políticas, se hundió en su pecho a través de las imágenes más crueles. La indulgencia, el amor, la compensación que le había dado a esa mujer habían sido pisoteados, moldeados en una herramienta de abuso psicológico para desangrar a su familia. Lentamente cerró los ojos, apartó el rostro y se retiró a un rincón oscuro para ocultar la agonizante humillación que carcomía su alma. No firmó nada, no emitió ninguna orden, simplemente dejó caer ligeramente los hombros y asintió. Un asentimiento invisible tragado por las sombras, pero que portaba un poder destructivo absoluto. El privilegio más alto y despiadado había sido delegado. De vuelta al momento presente en el comedor oeste, la arrogancia estratosférica de Camila se hizo polvo en el instante en que William pronunció las palabras. Él ya ha visto la cinta. El rostro de Camila se arrugó como un trozo de papel de desecho. Sus ojos se quedaron vacíos, moviéndose frenéticamente por el lujoso comedor que ahora se había transformado en una prisión ineludible. «Llévenselos», repitió William, su tono cortando como hielo contra la piel desnuda. Los dos enormes guardias entraron en acción. Levantaron a Tom por las axilas desde ambos lados. El hombre, que una vez había acaparado arrogantemente maletas de dinero, ahora se deshacía como un montón de barro. Intentó luchar, pero sus brazos fueron torcidos violenta e instantáneamente a su espalda. Fue arrastrado por el suelo de mármol. Al lado, Laura se revolvía en puro pánico. En su frenético esfuerzo por luchar y arañar la armadura del oficial, su brazo se balanceó salvajemente, golpeando violentamente la silla vacía. El bolso de diseñador de piel de cocodrilo fue lanzado al aire, cayendo en picado sobre la alfombra. La cremallera reventó por completo. Docenas de fajos de billetes de la más alta denominación, los mismos fajos robados de la caja de donaciones el día anterior, se derramaron esparciéndose por la alfombra turca.
El dinero revoloteaba caóticamente, expuesto y mancillado, pisoteado bajo las botas negras brillantes de la Guardia Real. La peor evidencia física, la prueba de la avaricia sin fondo, quedó al descubierto justo bajo la cegadora luz de las velas de la mesa del banquete. Laura dejó escapar un grito de absoluta desesperación, sus ojos inyectados en sangre intentando lanzarse para recoger el dinero. Pero el guardia ya le había bloqueado el brazo en una llave de estrangulamiento alrededor de su cuello, arrastrándola hacia las puertas principales, dejando atrás la sucia pila de dinero. La purga no fue legal, fue simbólica. Y para la monarquía el simbolismo siempre lo ha significado todo. Era una declaración de que la casa se estaba limpiando a sí misma, no ante un tribunal, sino ante la historia. Camila se quedó paralizada, no se derrumbó solo por el shock. Se derrumbó porque todo lo que había construido, cada mentira, cada manipulación, cada paso calculado para borrar la memoria de Diana y consolidar su propio poder, de repente estaba en riesgo. Sus rodillas temblaron violentamente antes de desplomarse por completo en el suelo. Sus manos enjolladas se aferraban a la alfombra intentando desesperadamente aferrarse a la autoridad fantasma que se había hecho añicos. Ya no se atrevía a gritar y exigir ver al rey Carlos. La grabación de su crueldad hacia su propio nieto había destruido su última arma defensiva. Un oficial se acercó, alto y bloqueando la luz frente a Camila. No hubo un manejo brutal como con sus dos hijos, pero la dominación era flagrantemente obvia a través de su enorme silueta. Señora, el coche espera en la entrada lateral. Las palabras sonaban como una invitación, pero eran de hecho un mandato irresistible para el exilio forzoso, una expulsión de la jaula dorada que tanto había luchado por ocupar. Fue escoltada por 2 guardias a cada lado, por los pasillos aparentemente interminables. A ambos lados de los pasillos, los sirvientes y niñeras a los que una vez había amenazado y pisoteado se mantenían en silencio. No vitoreaban, pero sus miradas de desprecio y sus barbillas levantadas eran las cuchillas más afiladas que despedían a los parásitos. Afuera, en el patio, la noche oscura rodeaba 3 todoterrenos blindados, despojados de cualquier insignia real, al ralentí y listos. Las puertas del coche se abrieron. Tom y Laura fueron arrojados sin contemplaciones a los asientos traseros. Camila entró en el coche, su cuerpo entero encogido, tragado por la oscuridad del sofocante habitáculo. Las puertas blindadas se cerraron de golpe, encerrando la codicia, la bajeza y privándolos de todo aire libre. De pie en los escalones más altos del palacio, William entrelazó las manos a la espalda. El frío viento de la noche azotaba el bajo de su abrigo negro. Entrecerró los ojos, observando cómo el convoy sin luces salía en silencio, giraba por las puertas principales y se desvanecía por completo en la noche interminable. Los parásitos habían sido purgados. El tumor supurante que había drenado la sangre vital de la familia durante décadas había sido extirpado por completo. El rugido de los motores se desvaneció y murió. El espacio que rodeaba el palacio volvió a su silencio prístino y escalofriante. William retrocedió un paso, sus manos firmes y firmes extendiéndose para cerrar las enormes puertas de roble, separando por completo el mundo caótico del exterior de la santidad interior. Se giró, caminando por el pasillo desierto hacia las viviendas privadas. Al final del corredor, la princesa Kate ya estaba esperando. Llevaba un vestido oscuro, sus ojos agudos mirando directamente a los de él. No preguntó por el resultado, lo vio el profundo agotamiento grabado en los ojos de un hombre que acababa de enterrar la podredumbre de su familia con sus propias manos. Kate se adelantó entrelazando sus dedos con la mano helada de William. Habían ganado a toda costa, habían protegido su propia sangre y la pureza de la corona de esas manos sucias. Los enemigos fueron despojados de todos los privilegios y exiliados en absoluta desgracia. Pero mientras las puertas de una nueva era se abrían, de pie en la cima absoluta del poder, el precio a pagar era una soledad escalofriante. La corona estaba a salvo, pero las grietas en la confianza entre las personas que vivían bajo el mismo techo nunca podrían repararse. En alguna finca aislada y lejana esta noche, quizás en Raymond House, una mujer despojada de su poder todavía estaba sentada en la oscuridad, acunando las brasas humeantes del odio. Camila había perdido sus armas físicas, pero ¿está el resentimiento de una bestia acorralada gestando actualmente otra cruel y traicionera cuchilla para el futuro? La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota y en el silencio que sigue una verdad persiste.
no todas las heridas están destinadas a sanar. La batalla por proteger el trono exteriormente había terminado, pero el coste de existir en la cumbre del poder, la guerra silenciosa por el alma de la monarquía, apenas comenzaba. Despojados de todo dinero y privilegios y arrojados a la oscuridad del exilio, ¿creen que una mujer tan llena de artimañas como Camila y sus codiciosos hijos se quedarán de brazos cruzados? ¿O es la amarga humillación de esta noche simplemente la chispa que enciende un contraataque mucho más venenoso desde más allá de los muros del castillo? Comparte tus teorías con nosotros en la sección de comentarios.